Bueno, con las nuevas medidas que se han dado hoy a propósito pues, de la pandemia, y en realidad es algo para explicar, para entender. Hay un dato que a mí me ha impactado mucho los últimos días. A ver, en el mundo, ¿no? Los 9 primeros meses, o para, digamos, lamentar el primer millón de víctimas mortales, se tomó 9 primeros meses la pandemia. El segundo millón fueron 4. Y el tercer millón que acabamos lamentablemente de cruzar hace poco, estoy hablando de cifras globales, fue 3 meses después. Es decir, esta aceleración, este problema, este dolor que estamos viviendo acá se está viviendo en todo el mundo. Es un síntoma, lamentablemente, de la pandemia en todo el mundo, y se están tomando medidas entonces para poder afrontar esta situación. Está con nosotros la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, señor Chávez. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, como decía, la pandemia está pasando por un momento crítico, una segunda ola en algunos casos, una tercera ola incluso en algunos países, a pesar, por supuesto, del proceso de vacunación que avanza, digamos, con esa luz al final del túnel, pero con las limitaciones que ya conocemos. Y se han tomado medidas que son importantes porque, por un lado, se ha anunciado, por ejemplo, una inmovilización total para el Día de la Madre, pero hay otros temas que valen comentar y explicar. Por ejemplo, el aforo del 20% para casinos y tragamonedas, es decir, se va regulando esta situación. Cuéntenos, por favor. Sí, señor Chávez, fíjense, lo que sucede es que ya hemos vivido más de un año con esta pandemia y es importante, como hemos venido señalando desde el gobierno de transición y de emergencia, ir haciendo una evaluación permanente, pero también ir conociendo algunas situaciones que nos obliga también a ir afinando las medidas que se adoptan. Por ejemplo, un primer aprendizaje que tenemos después de tanto tiempo de pandemia es que los espacios de concentración de personas son espacios de mayor riesgo, y esto se agrava cuando las personas no usan sus medidas de protección o mecanismos de protección, como por ejemplo la mascarilla. Ahora también ya los médicos recomiendan utilizar una doble mascarilla si esta es quirúrgica, o una mascarilla KN95, o una mascarilla quirúrgica y además una de tela para tener mayor protección, porque hoy día sabemos que se contagia a través de los aerosoles que emitimos las personas al hablar, al toser o al estornudar. Entonces, por eso es que los aforos van siendo, en situación de riesgo extrema, más pequeños, ¿no? Más limitados que cuando el riesgo es menor. Y hemos incorporado algunas actividades que antes tenían 0 aforos, porque también es importante que todas las personas podamos reanudar de algún modo las actividades laborales que tenemos, pero aprendiendo lamentablemente todavía a vivir con esta pandemia. La situación ya no da para más en términos también económicos para las familias, y es importante que vayamos adoptando cambios de nuestro comportamiento que nos protejan y que protejan a las demás personas para evitar los contagios. Así que hemos hecho estos ajustes basados en este nuevo enfoque de atención de la pandemia, y por supuesto promoviendo los espacios públicos como un nuevo escenario de la convivencia. Eso es importantísimo. Cuéntenos, por favor, todo lo que tiene que ver con espacios abiertos que tienen una regulación de aforo también, pero esa es una buena noticia porque efectivamente, claro, el riesgo extremo de contagio es probablemente o en espacios cerrados o en aglomeraciones. Aquí estamos hablando de aprovechar estos espacios abiertos de una manera racional. Efectivamente, y aquí el rol que cumplen las municipalidades es clave. Tenemos muchos espacios abiertos en Lima, pero también existen algunas calles que pueden convertirse en espacios abiertos. Hay muchas calles, por ejemplo, del centro de Lima, que ahora son peatonales, donde hay pequeños negocios, hay restaurantes, pueden sacar las mesas afuera, obviamente en coordinación con la municipalidad, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima, y así en cada uno de los distritos se pueden establecer horarios. Tenemos que empezar a pensar en que no podemos vivir confinados, porque el confinamiento nos hace daño, y también los estudios que se han realizado a nivel internacional y nacional y los especialistas nos indican
que no en este momento de la pandemia, en que ya estamos en un punto muy alto de la segunda ola, los confinamientos no son tan fuertes o tan decisivos como lo eran al momento del inicio de la pandemia. En esa medida, tenemos que evitar aglomeraciones. Si tenemos un espacio abierto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un local, un restaurante o un negocio y tenemos un estacionamiento, de repente se puede aprovechar el estacionamiento para sacar nuestros productos. Por ejemplo, las ferias, estas bioferias que se hacen al aire libre, son más seguras que aquellos espacios cerrados, ¿no? De repente un mercado donde no hay ventilación. Y si no hay ventilación, veamos la forma en que podamos, no sé, abrir espacios, distanciar un poco más los puntos de venta, y en lugar de tomar, por ejemplo, las bioferias tomaban una calle, pues que tomen 2 calles para que haya más distanciamiento entre las personas, y si circula el aire, en realidad las probabilidades de contagio son mucho menores y casi inexistentes si usamos nuestra mascarilla. Usted está señalando, digamos, que el confinamiento no tiene el mismo impacto de antes y al mismo tiempo el confinamiento de la economía no da para más. ¿En qué situaciones entonces hay que remarcar que el televidente, el ciudadano, pueda sentirse tranquilo, seguro, en un espacio abierto? Por ejemplo, usted ha dado algunos ejemplos, ¿no? Restaurantes de repente al aire libre, terrazas, que son, digamos, muy usuales en otras partes del mundo. De repente en el Perú no las hemos utilizado tanto como deberíamos, estos espacios abiertos que son efectivamente seguros en estas circunstancias. Es decir, uno puede salir a comer teniendo su espacio personal, quitándose la mascarilla, como las imágenes que vemos en este exacto momento, y sentirse seguro entonces. Claro, por ejemplo, yo estoy en una oficina sola, estoy con la ventana abierta, porque de todas maneras ya hay que acostumbrarnos a que circule el aire. Exacto. Porque también, según nos han informado los especialistas, los epidemiólogos, el aerosol permanece en el aire. Hoy día escuchaba a un experto que podría permanecer hasta casi por 3 horas. Imagínense, si estamos en un espacio cerrado y hay más de una persona que está infectada y no tenemos ventilación, es un espacio de alto riesgo. Entonces debemos propiciar primero, una de las cosas, que no haya ventanas cerradas en ningún espacio. Si vamos en el bus, exigir que todas las ventanas estén abiertas. Es mejor llevar una doble casaca ahora que ha empezado a enfriar aquí en Lima, ¿no? Ponernos una bufanda y aguantar, que contraer el virus. Efectivamente, y también en espacios que son cerrados, por eso se está recomendando que además de la mascarilla llevemos protector facial. Pero aquí algo muy importante, el protector facial no reemplaza la mascarilla, para nada. Es un elemento adicional si es que vamos a entrar en una zona, vamos a denominarla de alto riesgo. Por ejemplo, entrar a un bus, que de todas maneras es cerrado, o entrar a un espacio, un comercio que no está bien ventilado, etcétera, es recomendable, además de la mascarilla, llevar la careta, esta careta transparente que se usa, pero ojo, esto no reemplaza la mascarilla. Así es, así es. Ahora, cuéntenos por favor, hemos estado hablando en estas noches con voceros del Ministerio de Salud, pero queríamos saber de todas maneras, desde su perspectiva, cómo avanza el proceso de vacunación de adultos mayores. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, el que nos vaya llegando más dosis de vacunas nos permite ir expandiendo la vacunación de personas adultas mayores, que son ahora, vamos a decir, la primera secuencia de vacunación. Todavía seguimos vacunando a personas adultas mayores de 80 años, que son las más vulnerables, pero eso tiene relación con el número de dosis que nos van llegando. A partir de mayo vamos a recibir lotes mucho más grandes que los que recibimos en este mes de abril, y vamos a poder ir ampliando las edades. Como hemos comentado en reiteradas oportunidades, desde el gobierno liderado por el presidente Sagasti, decidimos revisar el Plan Nacional de Vacunación para, luego de completar la vacunación
de las personas que están en primera línea, el personal de salud, la Policía Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas, empezar a vacunar a las personas más vulnerables, aquellos a quienes lamentablemente esta pandemia ataca de manera más severa, que son nuestras personas adultas mayores. Y por eso es que hemos actualizado el Plan Nacional de Vacunación y ahora hemos pasado de una vacunación que era casi institucional hacia una vacunación universal por territorio. Queremos ir cerrando, por ejemplo, este fin de semana, ojalá podamos terminar de vacunar a todos los adultos mayores de Lima y Callao, pero también ya estamos avanzando en la vacunación en los otros departamentos del país, porque es nuestro objetivo poder terminar la vacunación de todas las personas mayores de 80 años hacia la primera semana del mes de mayo, de tal manera que en simultáneo ya vamos arrancando con los mayores de 70. Perfecto. Ahora, pasando a otro tema, primera ministra. Hoy se ha promulgado la ley que permite el retiro de fondos de la CTS. Esto al final no ha tenido una observación del Ejecutivo. Y este lunes vence el plazo para observar la autógrafa sobre la liberación de fondos de la AFP, que sabemos pues son estas 4 UITs adicionales. ¿Hay una definición por el lado del Ejecutivo si se va a observar o no esta ley? Nosotros estamos terminando de hacer la evaluación porque, como usted comprenderá, señor Chávez, tanto la ley de la CTS, del retiro de CTS, como de la AFP, son leyes que en realidad o son mecanismos que ayudan a proteger a los trabajadores frente, en un caso, a la pérdida o a la culminación de un contrato laboral, en el caso de la CTS, y en el otro caso son fondos que tienen un fin previsional, ¿no? El objetivo de la AFP, del Fondo de Pensiones, es precisamente ir ahorrando para nuestra vejez. Sin embargo, también consideramos que estamos pasando por un momento muy especial. Y sabemos que muchas familias necesitan de la liquidez para poder afrontar situaciones difíciles como las que nos ha tocado vivir por la pandemia, y por eso hemos aprobado, ¿no?, este retiro extraordinario, porque es un retiro de hasta el 100% de la CTS, y eso sí, estamos recomendando a las personas que si es que no necesitan disponer de ese dinero en este momento, lo dejen donde lo tienen en depósito, porque es un dinero que nos puede servir en el momento en que dejemos de laborar y a veces nos cuesta un poco recolocarnos. El monto de la CTS podrá ser retirado hasta el 100% hasta finales de este año como una medida de naturaleza excepcional. En el caso de las AFPs, la cosa es un poquito más compleja, porque se han introducido algunas normas complementarias, ¿no?, que permitirían, por ejemplo, que una persona que decide no retirar su fondo, no retirar lo que faculta la ley, estas 4 UITs, por ejemplo, un tercero o frente al cual tiene una deuda alimentaria pueda pedir la retención y la entrega de hasta el 30% del monto establecido, ¿no? Y esto en realidad rompe con el tema de intangibilidad del fondo. Por eso es que estamos viendo si podemos proponer algunos ajustes al poder legislativo para que salga una ley que realmente sea efectiva para los trabajadores y no pueda cuestionar algunos principios que existen y que son reconocidos por nuestra Constitución, como la intangibilidad de los fondos. Pero esperamos resolverlo en este fin de semana porque sabemos que ya se nos vence el plazo. Por supuesto, estaremos pendientes entonces de esa decisión. Muy interesante la información que comparte con nosotros, primera ministra. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. No, muchas gracias a ustedes, y solamente recordar a toda la ciudadanía que estamos impulsando el proceso de vacunación, que al finalizar el presente año, toda la población adulta estará vacunada, porque ya tenemos garantizadas, tenemos adquiridas un poco más de 48 millones de dosis de vacunas, que alcanza para que todos estemos protegidos contra la pandemia. Muchas gracias.
Gracias, primera ministra Violeta Bermúdez, por esta importante información. Vamos a pasar ahora a modo campaña. Por supuesto, una campaña compleja, polarizada, se va polarizando más. Y desde, bueno, la perspectiva de Keiko Fujimori, está planteando esto en una especie de narrativa comunismo versus democracia. Pedro Castillo en los últimos días viene más bien morigerando su mensaje, él está muy por encima todavía en las encuestas, además aupado en un antifujimorismo que es innegable y que de alguna manera está mostrándose de manera más clara en estos días, pero esta campaña recién empieza y por supuesto una cuestión central ha sido la importante votación que Pedro Castillo ha obtenido en el centro y el sur del país. Ayer lo conversábamos con Alberto Adriancén. De repente podríamos comparar esa votación, esa primera votación de la primera vuelta con lo que pudo sacar Ollantumala, Alejandro Toledo en su momento y Verónica Mendoza en el 2016. ¿Es así? ¿No es así? ¿Tiene para crecer? ¿Qué es lo que espera el poblador del centro y del sur del país? Vamos a conversar con Zairi Túpac García Roca, analista político y catedrático desde el Cusco, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, señor García Roca? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, cuéntenos por favor cómo se ve desde Cusco y por supuesto desde el centro, el sur del país, interpretar, explicar esta votación. En el caso puntual de Cusco, el señor Castillo, bueno, se la llevó y ahí nomás estaba Verónica Mendoza, que se esperaba de alguna manera pudiera tener una mejor performance, pero el hecho es que la izquierda, si se quiere, ha tenido pues una votación sumamente importante. ¿Cómo interpretar este voto que en algunos casos ha sido realmente, más que en Cusco, incluso altísimo? Estamos hablando de aproximadamente un 20% que representa el antivoto, el voto de protesta, ¿no? Un voto de una población generalizada, sobre todo en el centro y el sur de nuestro país, ¿no? Que muestra el olvido, la falta de participación, la falta de presencia del Estado de más de 40 años. Sin duda alguna, la situación COVID ha desnudado básicamente la fragilidad, ¿no? Con la que vive mucha parte importante de la población del Perú, ¿no? Perú es un país pluricultural, ¿no? Y claramente las regiones hoy por hoy han hablado, el voto mayoritario para el señor Castillo ha venido de parte de las regiones y justamente de nuestro punto de vista se basa esa falta de presencia del Estado por más de 40 años, ¿no? Entonces, básicamente eso podría explicar, ¿no? Esta presencia importante y en ese momento, diría yo, mayoritaria del apoyo al señor Castillo por parte de la población peruana. Ahora, falta de presencia del Estado en 40 años, entendámosla, a ver, un poquito en una dimensión más compleja. De un lado, hay evidentes avances, al menos, ¿no?, en las cifras de superación de pobreza extrema, de pobreza, es decir, los números no son los mismos de hace 20 o 25 años. Y lo otro que yo quería preguntarle también de todas maneras es que hay una transferencia a los gobiernos subnacionales que es realmente importante. Y, por ejemplo, cuando hablamos de corrupción, bueno, lo que encontramos también es que el 80% de los casos detectados por Contraloría, que en este caso serían más de 43.000, están en gobiernos nacionales y subnacionales. Entonces, o mejor dicho, gobiernos subnacionales. ¿Es un tema así anticentralista o hay aristas a explicar aquí? No, tenemos claro, ¿no?, que nosotros vivimos en un país pluricultural, es un país multidiverso, ¿no?, con cosmovisiones distintas, inclusive de la propia manera de entender al mundo. Hay una parte occidental capitalizada básicamente en Lima, ¿no?, y tenemos pues cosmovisiones muy distintas, ¿no?, no solamente en el centro, en el sur, en el oriente de nuestro país, ¿no? Bien dice usted, definitivamente la corrupción dentro de un sistema básicamente basado en el individualismo, ¿no?, con poca posibilidad justamente de emergencia de propiedades complejas de las que ustedes mencionaban, ¿no?, ha hecho pues que tengamos un nivel de descentralización importante. Si bien es cierto, hay un proyecto de descentralización que se viene llevando ya hace un buen tiempo en el país, claramente es un proceso de descentralización poco viable justamente porque no han sido las regiones pues generadas o nacidas de una forma geopolíticamente correcta, ¿no? Sin embargo, es un avance, creo que se está avanzando, sí, pero debemos decir claramente también que las regiones más allá del presupuesto, como usted menciona,
¿no? que llegan a las regiones, pues hay zonas realmente donde el Estado no puede llegar. Y eso básicamente se visibiliza en la falta pues, de educación, ¿no? En la falta de posibilidades para que los estudiantes puedan pues, llevar a cabo estas aspiraciones, en la falta de un sistema de salud, en la falta de trabajo, ¿no? Más allá de otros muchísimos más problemas pues, que abaten lastimosamente en nuestro país. Es un tema, desde mi punto de vista, sistémico, ¿no? Sin embargo, pues el Perú tendrá poco a poco que encontrar la forma, el modelo correcto, que más apropiado obviamente a su coyuntura, a su historia y a su cultura, ¿no? Pero en ese camino debemos emprender. Lo que, de mi punto de vista, ha tratado de mostrar hasta el día de hoy la población desde las regiones es que estamos viviendo capaz un modelo con el cual no se puede estar de acuerdo. Tenemos un sistema donde no se desarrolla la innovación, el emprendimiento, el ecosistema de innovación y emprendimiento básicamente está abandonado, donde tenemos 85% de la población de la PEA del país que se dedica básicamente a la actividad del comercio, pero no acaba siendo competitivo ni productivo, porque claramente todas las bases y los pilares de educación pues, y tecnología que requerirían estos emprendimientos, pues lastimosamente no han logrado llegar a la población como corresponde. Entonces, sin duda alguna, el Perú es un país que lastra desigualdades y evidentemente pasivos sociales muy grandes. Pero alguna paradoja hay también en que el profesor Castillo represente a un sector del magisterio que se ha más bien mostrado reacio, por ejemplo, a la reforma de la carrera pública magisterial. ¿Cómo se toma esto? Hablamos, en lo que usted me está diciendo, la educación es un pilar absolutamente fundamental. La falta de educación, el lastre de la educación, la deficiente educación es un pilar fundamental, pero al mismo tiempo hay quienes cuestionan y dicen, oiga, el profesor Castillo representa precisamente a ese sector del SUTEP que de alguna manera golpeó al SUTEP Patria Roja, si se quiere oficial, resistiéndose en buena medida a una carrera pública magisterial. ¿Cuál es la salida? Ese es un poquito el dilema, ¿no? Particularmente yo vuelvo a insistir, no creo que el voto haya sido específicamente en apoyo al señor Castillo. Ajá. El voto ha sido antivoto. Usted acaba de mencionar hace un momento, ¿no?, que existen en ese momento 3 candidatos, ¿no? Vendría a ser el señor Castillo, que en ese momento tiene la preferencia del electorado, de acuerdo a Datum, ¿no? Está la señora Fujimori y está el antifujimorismo, ¿no?, que sería un tercer partido político, entre comillas, si lo podríamos llamar, ¿no? Yo lo que veo nuevamente es que existe un antivoto, un voto de protesta importantísimo que puede ser encarnado en ese momento, ya estamos hablando ya en una coyuntura de segunda vuelta, ¿no?, por el señor Castillo, siempre y cuando claramente el señor genere la confianza necesaria, ¿no?, en la población, justamente los temas que usted está mencionando, ¿no? Por ejemplo, el tema de educación, el señor bien menciona, necesitamos que la educación pues sea gratuita y que llegue básicamente a todos los lugares de nuestro país, ¿no? Sin embargo, habría que ver el cómo, cuál es la fórmula, ¿no? Y en ese sentido sí que todavía, de mi punto de vista, hay una confusión importante, ¿no?, dentro de la población, no solamente en el centro del sur, sino a nivel nacional, de la manera de que cómo va a hacer este señor para que esto suceda, cuál es su equipo que lo respalda, cuál es el nivel técnico para que eso no solamente quede en un plan capaz, entre comillas, viable, sino que acabe siendo implementado. Entonces, esa fortaleza, ¿no?, que le daría seguramente al señor Castillo un soporte importante, no es la que todavía no se está logrando visibilizar. Y es ahí donde claramente el señor Castillo tiene una debilidad, ¿no? Más allá, digamos, de la contracampaña con temas estos subversivos, etcétera, que se van a ir dando claramente por el lado del fujimorismo, ¿no? Entonces, existe. Digamos, Toca usted un punto muy importante. Vamos a ir a una pausa, pero precisamente eso. Hasta ahora, a ver, la campaña del miedo no le está sirviendo a Keiko Fujimori, o por lo menos no le está alcanzando. La campaña de las debilidades, ¿no?, que puede tener el señor Castillo, ya no precisamente con lo que estamos hablando, sino con las falencias que pueden tener el equipo, ¿qué tanto puede pesar? ¿Puede cambiar el voto del sur? ¿Puede sencillamente inclinarse por algo como el voto blanco viciado? Vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando.
Tupac García Roca, analista político catedrático desde el Cusco. Usted ha tocado un tema muy importante. Ya sabemos que hay este voto de protesta, ¿no? Ya sabemos que tenemos este país desigual, fragmentado, roto en muchos sentidos. Pero de ahí, cuando uno llega a una segunda vuelta, uno se pregunta, claro, Cusco no es poca cosa. Cusco es un centro realmente importantísimo para el país y tiene desarrollo, ¿no? en muchos aspectos. Y entonces uno se pregunta en ese momento qué es lo que el electorado reclama para una segunda vuelta. Reclama el cómo, ya hay una falla del por qué. Pero el cómo es lo que reclama, requiere de propuestas más concretas, de equipos técnicos, de propuestas realmente viables. ¿Qué es lo que el electorado del centro y del sur del país espera en una segunda vuelta como esta? Fundamentalmente mencionar que por el lado de Keiko Fujimori básicamente hay un 20-25%, que es básicamente lo que creemos nosotros que es lo que va a acumular, digamos, para esta segunda vuelta. Entonces, la apuesta del Fujimorismo es básicamente a que el señor Castillo no logre, ¿no?, generar la confianza necesaria para sumar más votos o mantener por lo menos, ¿no?, la preferencia electoral que tiene en ese momento, ¿no? En tal sentido, para generar esa confianza, y es lo que creo particularmente que exige el electorado, no solamente el centro y el sur, sino a nivel de todo el país, es justamente qué cosas y cómo se van a hacer, ¿no? Entonces, para generar esa confianza es necesario absolutamente, ¿no?, que el señor Castillo logre tener la habilidad de consensuar, ¿no?, con las fuerzas políticas, no solamente de izquierda y de centro, posible también con algunos personajes importantes de la derecha, ¿no? De tal manera, ¿no?, que le genere a la población esa confianza de presentar un plan político y económico y social viable en el corto y mediano plazo, ¿no?, que genere, digamos, los puntos de partida para que este país comience a crear un propio modelo propio de su cultura, de su sociedad, que de alguna manera transforme utilizando la ciencia y la tecnología, ¿no?, las potencialidades, esas ventajas comparativas en ventajas competitivas, es decir, convertirnos en un país próspero. De alguna manera eso está en el imaginario de la gente, pero hasta el momento el señor Castillo, por el momento digo yo, todavía queda mucho pan por rebandar, no ha logrado convencer en ese momento. Y creo que si él lo logra, si logra de alguna manera juntarse, ¿no?, con algunos técnicos importantes, con políticos importantes del lado de la izquierda, capaz del centro, o por qué no, inclusive, capaz con alguien importante también del lado de la derecha, ¿no?, es posible que logre generar esa confianza, que es lo que le está faltando en ese momento para dar convencimiento, ¿no?, al pueblo, que es lo que está exigiendo. Usted ha repetido 2 o 3 veces a lo largo de esta conversación un concepto importante que es un modelo propio. Lo que la gente espera es un modelo peruano, por decirlo de alguna manera. Y eso puede interpretarse de 2 maneras. Puede interpretarse de una manera desde la cual, bueno, la gente no quiere necesariamente un modelo occidentalizado, globalizado, que copie recetas, ¿no?, que vienen de otras partes. Hay quienes dirían, no, por el otro lado. Pero lo otro muy interesante es que probablemente ese electorado tampoco no quiere saber nada de, por ejemplo, replicar una fórmula como la venezolana, la ecuatoriana o incluso la boliviana. ¿Estoy en lo cierto? Absolutamente. Yo considero en particular que el electorado exige 2 cosas en ese momento del señor Castillo. La primera, deslindar total y radicalmente con temas subversivos o de terrorismo, vinculados al terrorismo. Eso en primer lugar. Entendemos que eso ya lo viene haciendo el señor Castillo, ¿no?, indicando que ha sido parte de las rondas campesinas que situadas en Cajamarca han luchado justamente por la liberación contra el terrorismo, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que debería ahondar más en ese punto porque es parte de la contracampaña que se le hace, ¿no? Y ahí creo que habría que deslindar rotundamente, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, ¿no?, como usted bien menciona, ¿no?, es importante que el señor Castillo, ¿no?, logre convencer, ¿no?, a la gente a través de un modelo, la propuesta de un modelo propio y viable. Definitivamente deslindar también con posiciones, ¿no?, como las que existen en Venezuela o en Bolivia. Cada país tiene su propia realidad, su propia coyuntura, y claramente en ese momento Venezuela no es precisamente, ¿no?, el ejemplo, ¿no?,
de cómo se debería vivir en América Latina, ¿no? Sin embargo, ¿no? Es importante mencionar que 3-4 puntos importantes en los cuales los peruanos nos podemos poner de acuerdo, generar una hoja de ruta, un compromiso directo con la población, tener el respaldo necesario de aquellos técnicos y políticos que tengan la capacidad de lograr eso, y yo creo que con esos puntos realmente se podría avanzar en la creación de este modelo propio, que vuelvo a repetir, un modelo propio, ¿no? Que tome en consideración nuestra historia, nuestra cultura, nuestra pluriculturalidad en realidad, pero que también de cara hacia el futuro, dentro de la modernidad, con las conciencias, con tecnología, ¿no? Aprovechando justamente esa gran diversidad de diversidades que tiene el país. La gente, por ejemplo, por aquí en la zona del sur menciona cómo es posible teniendo grandes reservas de litio, que básicamente es el oro blanco del futuro, nuevamente estemos concesionando en este caso a empresas canadienses para que nuevamente se lleven las cosas y nos mantengan nosotros como país primario importador, cuando podríamos tranquilamente buscar fórmulas público-privadas que permitan que ese recurso genere desarrollo, no solo tecnológico, sino económico y social en las zonas de impacto donde está esta reserva, ¿no? Básicamente, el pensamiento de la zona. Zairi Túpac García Roca, muchas gracias desde el Cusco por compartir con nosotros estas impresiones. Vamos a cambiar de tema y, bueno, conversábamos hace unos minutos con la primera ministra, Violeta Bermúdez, sobre qué va a pasar con el tema de las AFP. Me tinca, por lo que ella señaló, que esta nueva ley de retiro no va a ser observada, aunque aclaró que iba a haber una especie de negociación para llegar a una ley consensuada. Pero lo que está pasando, lo que ya es seguro por el otro lado, es que la ONP ha puesto unos nuevos beneficios ya en disponibilidad para sus afiliados, para sus usuarios. Qué duda cabe, estamos en una crisis global donde, bueno, las personas necesitan, entre otras cosas, pues, de liquidez y, por supuesto, esto sin que implique de alguna manera, pues, fumarse una pensión, por decirlo en términos bastante simples. Víctor Hugo Montoya, jefe institucional de la ONP, le damos la bienvenida esta noche y cuéntenos, por favor, cuáles son los nuevos beneficios a los cuales van a poder acceder los afiliados al sistema público de pensiones. Buenas noches. Gracias, Enrique, por la invitación. Saludo a ti y al público que está ahorita viendo tu programa. Cuéntenos, por favor. Sí. Es muy importante lo que se ha planteado. Hace un tiempo, hace unos meses, salió un reglamento que unificaba y que después de 46 años actualizaba, modernizaba el Sistema Nacional de Pensiones. Y lo que se busca básicamente son dos grandes objetivos, se puede plantear. El primero es que las personas logren aportar un monto determinado para que posteriormente sean pensionadas. Creemos que una de las situaciones ahorita que es más importante resaltar es que la población, el público, no está en planilla, que es donde está dirigido el aporte previsional, sino que básicamente las personas, el 70% de la población se encuentra en actividades independientes, informales, que es a donde debemos dirigirnos, porque justamente son esas personas las que posiblemente aportando poco a poco puedan llegar a tener pensión en el futuro y actualmente no lo logran. Y es un primer paso. Habilitar lo que se llama en el Sistema Nacional de Pensiones el aporte facultativo, crear mecanismos más sencillos de aportar, que no sea un solo bloque de aportes, que a veces es complicado llegar, sino que la persona vaya poco a poco aportando y se logre generar esa unidad de aporte para que posteriormente llegue a tener pensión. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se inscribe la persona? Efectivamente, lo que usted señala, la gran mayoría del país son independientes y después de un año y pico de pandemia, más. ¿Cómo acceder a esto y cómo, digamos, convertirlo en un incentivo lo suficientemente atractivo? Claro, para eso hemos tenido una estrategia ya iniciada, que es creación de 2 páginas web que nos pueden ayudar ahorita en la pandemia a conocer el sistema previsional. La primera es onpcultura.p, que busca que la gente entienda por qué es bueno tener un sistema previsional, por qué es bueno esa cobertura de ahorita de una persona que es joven, trabajadora, pensando en su futuro. Y la segunda es que el sistema previsional es muy complejo. La gente tiene que entender de qué trata. La gente tiene que saber cuáles son las medidas, cuáles son los beneficios, y se ha puesto una página web que se llama onpdatos.p, que también expone con facilidad para todo nuestro público las fórmulas o el Sistema Nacional de Pensiones y los otros regímenes que también administra la ONP. Adicionalmente a eso, la norma lo que permite es que
hayan cosas que cambien. Por ejemplo, hasta hace un tiempo la gente solo podía pagar facultativo yéndose de manera presencial al banco a hacer su aporte. Ahora, a través de un convenio con SUNAT, desde diciembre pasado la gente puede hacer pagos a través de manera virtual, con banca electrónica, y que eso facilita un poco el aporte. Pero también hemos impedido lo que se preveía antes. Antes decía que 12 meses no pagabas el aporte facultativo y perdías la condición de asegurado. Ahora se ha roto esto, todas las personas se pueden reincorporar fácilmente porque el mercado laboral peruano es así. Uno está un año en planilla, el otro año está trabajando, crea su empresa. Entonces no podemos generar esa diferenciación que es irreal en un país como el nuestro, ¿no? Y tenemos que preocuparnos de aquellas personas justamente que por esos huecos o esos periodos finalmente no llegan al objetivo de tener pensión. Y una cosa muy importante, vamos, si le parece, ir a una pausa, porque usted me va a terminar de contar lo que me tiene que terminar de contar, pero yo le quiero preguntar además del préstamo previsional, que es algo que suena bastante interesante. Vamos a regresar tras la pausa. Víctor Hugo Montoya, jefe de la ONP, estaba terminando usted una idea con respecto al aseguramiento de independientes, y yo quería preguntarle sobre esta, creo yo, una buena noticia, que es la pensión con el préstamo previsional. Cuéntenos, por favor. Sí, gracias. Las personas acumulan su aporte durante toda su vida laboral, con todas las facilidades que queremos dar, y al final tiene que cumplir ciertas condiciones para llegar a ser pensionista. Y es ahí donde tenemos que atacar el problema. El problema es que con la dificultad que existe para el aporte provisional o que ha habido en el tiempo, y tenemos que generar más incentivos como lo estamos planteando, lo que tenemos que lograr es dar mayor cantidad de pensiones a las personas. Muchos de ellos solo han logrado acumular una cantidad de años insuficientes para lograr tener pensiones. Son 20 años lo que exige el sistema. Entonces, cuando la persona ha llegado a 17 años de aportes, o sea, que ha logrado acumular durante su vida laboral, ha hecho un esfuerzo para tener 17 años de aportes, lo que hacemos en este momento es como que el sistema te prestase esos 3 años. Simulamos como si hubieras aportado los 3 años. Decimos cuánto es la deuda que tendrías con el sistema. Y ese monto global de los meses no aportados, al final se acumulan como una deuda total y lo vas pagando cuando eres pensionista. Pero ¿a partir de qué fecha accedes al préstamo previsional? O sea, usted me acaba de dar el ejemplo de 17 años. Pero claro, obviamente eso suena lógico, pero no creo que puedas desde los 10 o si te faltan 8 o 10 o 12. ¿Desde cuándo es que yo puedo acceder a este préstamo previsional para cumplir el periodo mínimo? Claro, las personas que van a jubilarse en el momento que van a jubilarse, o sea, que cumplen los 65 años de edad, ven cuánto tiene acumulado y el cachito de aporte que le falta, le hacemos el préstamo, ¿no? Previsional. Pero es un cachito, digamos, estamos hablando de 3, 4, 5 años. 3 años de préstamo. 3 años de préstamo, perfecto. Ahora, hay otro punto interesante, que es que uno puede ir también aportando adicionalmente. Acá estamos hablando del cachito que te falta, pero en otros casos puedes aportar adicionalmente para precisamente achicar ese cachito. ¿Cómo es eso? Claro, mira, lo que se mira es el horizonte de tiempo de la persona para lograr tener el derecho a la pensión. Y hay otro tema muy importante, Enrique, que la gente también siente una necesidad de mejorar el monto de su pensión, tomando en cuenta que el Sistema Nacional tiene mínimos y máximos. Entonces, a veces la gente está muy cercana al mínimo y la idea es acercarlo más al máximo. Entonces, permitimos que acumule aportes. Aquel que le descuentan una cantidad de dinero puede sumar dinero, aportar un poco más y entonces el monto de su pensión posteriormente será mayor. Es bueno saber que para las personas que para sacar el cálculo del monto de la pensión se mira tus 5 últimos años, cuál fue tu remuneración o tu ingreso asegurable. Perdón, Víctor Hugo, acá ahora tenemos además el usuario, y no solamente el usuario, porque de repente el usuario puede estar un poquito mayorcito, menos familiarizado con herramientas tecnológicas, pero la familia lo puede ayudar. ¿Tenemos ahora herramientas virtuales para hacer todos estos cálculos? ¿No se escucha? Tenemos calculador. Sí. Sí se escucha, no se escucha. Preguntaba si tenemos calculadoras, por ejemplo, para
hacer estos números de lo que me falta o cuánto más tendría que aportar para tener tal cantidad de pensión. ¿Eso está disponible para el usuario? Mira, sí, mira, en la página ONP Datos, sí hemos hecho, esa que te contaba hace un momento, onpdatos.pe, sí hemos hecho una especie de fórmula de cómo calcular pensión, o sea, para que la gente entienda cómo calcular pensión. Pero estamos implementando en la otra página que tenemos servicios una calculadora virtual para que la gente pueda sacar el cálculo de cómo sería el monto de su pensión y si llegarían a tener pensión, que es algo muy importante que queremos insistir. La gente debería tener pensión porque así le asegura algo para él, para su familia, no solamente una prestación económica, sino también prestación de salud. Y una cosa también, Enrique, que es muy importante, que a veces la gente siente, ¿para qué voy a aportar que tengo 35 años, yo tengo 30, no me va a pasar nada y todavía faltan muchos años para ser jubilado? Y la verdad es que el sistema te brinda dos protecciones adicionales que no tienen que ver con el futuro, sino que tienen que ver con el momento hoy. ¿Y cuáles son ellas? Que si Dios no quiera te pasase un accidente, también te pueden dar una pensión de discapacidad para el trabajo. Y otra cosa que pudiese darse, y esa discapacidad del trabajo es de por vida. Okay. Y lo otro que podrían darse es que pudiese uno fallecer y si cumple condiciones le podrían dar pensión de viudez y de orfandad para sus hijos. O sea que estando ahorita en el sistema, los que ya están aportando de manera regular, tienen una posibilidad de mayor protección, no solo pensando en la edad de cuando sea persona adulta mayor, sino en este momento para algunas contingencias que le puede pasar en su vida, Dios no quiera. Así es, no, claro, efectivamente estamos hablando prácticamente de lo que sería pues conocido como un seguro de discapacidad en este caso, un seguro, ¿no?, ante una, digamos, calamidad, ¿no? Así que bueno, importantes innovaciones las que está presentando la ONP, porque en realidad, como usted señala, lo fundamental es convencer a la ciudadanía de lo evidente, de la necesidad de tener una cultura previsional lo suficientemente sana para que pues, podamos pasar nuestros años de madurez lo más tranquilo posible. Gracias, Víctor Hugo Montoya, jefe de la ONP, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir ahora, en medio de todas estas discusiones, del modelo, de por dónde vamos, de si por aquí, de si por allá, de cuánto Estado, de menos Estado. Por supuesto, la minería, como siempre, ocupa un papel importante en la economía de nuestro país. Por cierto, al cobre le está yendo muy bien. No sé, se dice ahora que podría venirse un nuevo superciclo y mal haríamos en desperdiciar nuestros recursos más allá de, digamos, la aproximación ideológica que se pueda tener frente al tema. Vamos a conversar desde Hilo con Javier Salazar Muñoz, el expresidente de la quinta edición del Congreso Internacional Macro Sur Minero, Comasurmin 2021, que se va a celebrar del 3 al 7 de mayo, la quinta edición del Congreso Internacional Macro Sur Minero. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente estamos ya en los días cercanos a nuestro Congreso del 3 al 7 de mayo, realizado desde aquí, de la región Moquegua, un producto organizado por el patronato de la Universidad Nacional de Moquegua, junto con la Universidad Nacional de Moquegua, con la particularidad del evento que va a ser totalmente virtual, por sabemos las condiciones que estamos viviendo de la pandemia, y lo otro muy particular, muy sui generis, es que es totalmente gratuito, ¿no? Hay acceso a las personas que quieran inscribirse, quieran participar. Y es muy importante en estos tiempos, como bien lo he mencionado, este evento sirve para promover la minería, ¿no? Para hacer difusión de la minería. La minería es una locomotora per se en su operación. Las operaciones jalan a otras actividades indirectas y ahí es donde se genera una gran cadena productiva, ¿no? Tanto en empleo como en tributación al fisco, ¿no? Por supuesto. Estamos entrando a un ciclo ya de altos precios del cobre. Esperemos que este ciclo sea pues de 5 o 6 años. Eso también no lo sabemos a exactitud, pero sabemos que el cobre y los minerales se rigen por un mercado global, ¿no? Yo quiera que sea así, que sea lo más largo posible y sobre todo que se echen a andar los proyectos que están en cartera, ¿no? Hay una cartera de 56.000 millones de dólares y
quisiéramos que esto se dinamice, se siga avanzando, la tramitología también es un punto muy importante. Sí. Y los otros... Sí, Enrique. No, usted menciona el tema de la tramitología y efectivamente no hablamos del sur, que concentra pues el 47% de la inversión minera para los próximos años, casi el 50%. Y usted se acaba de referir de repente a algunos lastres que tenemos. Los candidatos que vienen, yo no lo hemos invitado para hablar de política, pero los candidatos que vienen, ninguno de los dos es antiminero como tal. Puede haber, digamos, diferencias, ¿no? Pero no estamos hablando de antiminería en el horizonte. ¿Cuáles son los problemas que atraviesa el sector precisamente para no desaprovechar lo que, como decía, podía ser, ojalá esto del cobre se extienda a un superciclo? ¿Cuáles son nuestros pesos, nuestras anclas que nos impiden desarrollarnos como deberíamos? Una de ellas es la tramitología extensa que existe y particularmente la actividad minera tiene varias etapas, ¿no? Tiene la exploración, la parte de construcción y la operación misma, ¿no? Pero aquí donde tenemos y donde se debe mejorar es la tramitología en la parte exploratoria. Y la parte exploratoria es la etapa previa al descubrimiento, a identificar dónde hay mineral realmente, ¿no? Entonces, esa es la etapa que se necesita, se está exagerando, se está confundiendo exploración con explotación, porque la exploración no es más que tener acceso a caminos y a la información. Efectivamente. Sencillas de realizar, ¿no? La parte exploratoria donde debemos, y es la etapa previa y muy importante para mantener o seguir descubriendo los numerosos prospectos y proyectos que tenemos en el Perú, ¿no? Los numerosos prospectos, sí. Yo quería preguntarle precisamente, vamos a ir a una pausa, pero cuéntenos por favor tras la misma, ¿cuáles son los proyectos que van a ser la locomotora minera del Perú para los próximos años? Regresamos. Javier Salazar, presidente del Congreso Internacional Macrosur Minero. Le cambio la pregunta porque tenemos un minuto y me interesa mucho que nos responda esto. Ustedes están trabajando con universidades, como señalaba al principio, y esto parece ser una fórmula o un modelo interesante porque involucra no solamente la propuesta, por supuesto, académica, sino profesionales de estas mismas zonas. Cuéntenos, por favor, de qué se trata esto. Sí, es un aporte o un trabajo en conjunto que venimos realizando ya hace varios años, Enrique. El sector privado minero aquí en la región Moquegua, junto con la Universidad Nacional de Moquegua. La Universidad Nacional de Moquegua es una universidad joven, que tiene 16, 17 años recién de vida, y colaboramos con docencia y también con este tipo de actividades, ¿no? Y dicho sea de paso, este congreso que ya lo hemos mencionado, tenemos la participación, la coorganización de Sauder Perú con su operación Cuajone aquí en Moquegua y Anglo American Quellaveco, que está construyendo el proyecto Quellaveco, que ya debe entrar en operación el año 2022, ¿no? Entonces, participan en la organización de este evento los estudiantes, los docentes también, y de tal manera que los estudiantes van ganando experiencia en ese interín. Y dicho sea de paso, más allá del Congreso, una vez finalizado, nosotros como patronato, ligados al sector minero, vamos a seguir haciendo desarrollo, pero sobre todo desarrollo humano, porque desarrollo de infraestructura, estas regiones acá del sur reciben cantidades importantes en canon minero, no es el tema tanto de infraestructura, porque hay recursos, sino básicamente apoyar en la calidad, en las competencias blandas, para que los estudiantes tengan un plus en su formación profesional, ¿no? Qué mejor experiencia y además sobre el terreno y en el lugar. No solamente hablamos de comunidades que por supuesto tienen que verse beneficiadas, ¿no?, por este tipo de proyectos, sino también por jóvenes profesionales que son finalmente donde tenemos un déficit importante del país y hay que cerrar también esa brecha. Gracias Javier Salazar por acompañarnos. Suerte en este congreso que se realiza del 3 al 7 de mayo en la 5ª edición del Congreso Internacional Macrosur Minero. Yo me despido también con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos esta semana. Vamos a continuar, por supuesto, analizando la campaña desde cada una de sus aristas la próxima semana, pero vamos a darle un descanso a todo esto y le vamos a dar el pase a Lucho Trizano con En Pared. Que tengan ustedes un excelente fin de semana, no bajen la guardia. Nos vemos.